Tomar sus asientos, queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos, Iván y Peter y Sean, Pamela, Noemí, por acompañarnos en la oración en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias al libro de los Salmos. Vamos a ver el Salmo 1 en particular. Hace tiempo atrás tuvimos la oportunidad de pasar tiempo en el Salmo 1. Si el Señor permite, es el plan también en esta mañana. Salmo 1, aquí estaremos recordando en esta mañana sobre las bendiciones de meditar en la palabra de Dios. Pero antes de hacer ello, ¿por qué no? Leamos ahí el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de poder ser instruidos a través de ella y ser edificados. Gracias porque utilizas tu palabra para la edificación y el ánimo y la fortaleza de tu pueblo. Y ahora solo pedimos que tú nos des, que nos asistas en poder regocijarnos, poder encontrar gozo al ver, meditar, estudiar lo que tu palabra nos presenta aquí en el Salmo 1. Y rogamos tu asistencia porque entendemos que no es simplemente un ejercicio cognitivo de la mente o del cerebro, sino es tu palabra que a través de ella transformas nuestro carácter, nos santificas, nos instruyes, nos confortas, nos alientas, Señor. No es, Señor, algo que lo producimos nosotros, sino que el Espíritu Santo usa, tu Espíritu de Dios lo usas tu palabra para el bienestar de tu pueblo y para la gloria y honra tuya. Así que rogamos esto para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Bueno, pensando en esta mañana en lo difícil que es, al ver las noticias y guerras, rumores de guerras, la dificultad de la vida, lo difícil que puede ser problemas en el trabajo, dentro del hogar. A menudo el creyente se puede encontrar en una posición en donde se hace la siguiente pregunta: siento que no tengo gozo, siento que me hace falta, me siento seco, espiritualmente hablando, por supuesto. Y nos lleva a hacer la pregunta: ¿cómo el creyente puede encontrar su gozo y su contentamiento en Dios en la vida y en su diario vivir? Otra manera de ponerlo es: ¿cómo un creyente puede nuevamente otra vez recobrar su gozo? ¿O cuáles son los medios por el que Dios ha dejado para que pueda él entonces buscar su gozo en él, en el Señor? Bueno, hay muchas formas en las que pudiéramos responder esa pregunta. Es un tópico muy extenso. Desde luego, cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, sabemos de que el gozo es un fruto del Espíritu. El Señor lo produce. Y sabemos, ustedes que conocen la palabra de Dios también, que entonces, si es el fruto del Espíritu, ¿cómo es de que alguien vive lleno del Espíritu? Uno de ellos es haciendo uso de los medios de gracia. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? La oración, la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes. Pensando en ello entonces, aquí en la palabra de Dios,
nos lleva al Salmo 1, que nos muestra cómo hacer uso, la necesidad de hacer uso de uno de esos medios de gracias, que es la palabra de Dios, en la meditación de ella. El fruto de ello, de una verdadera devoción de la palabra de Dios, debe de producir gozo en los corazones de los creyentes. Es interesante que cuando vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, vemos un ejemplo de cómo creyentes encontraron gozo y contentamiento en Dios. Y esto es la iglesia primitiva. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos se caracterizaba precisamente por echar mano de ese medio de gracia, de estar devoto en devoción continua a la palabra de Dios. Se caracterizaron por ello. Su devoción a la palabra de Dios era fundamental para su madurez en el Señor. Y el fruto que produjo su devoción fue a menudo el gozo en el Señor. Ahí cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, encontramos una de estas mejores representaciones de la iglesia haciendo uso de este medio de gracia. Y se caracterizaron para hacer uso de este medio de gracia en la palabra de Dios. Vemos varias marcas que la caracterizaron a la iglesia. Obviamente su devoción a la palabra de Dios siendo una de ellas. ¿Cuál fue el resultado de esa devoción? Como lo leemos ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 40 en adelante, era gozo, alegría, que se exhibieron en sus propias vidas. Como lo dice un comentarista, y cito, ellos experimentaron una sensación de temor santo al presenciar la milagrosa realización de los apóstoles, Hechos 2:43. Su congregación también se caracterizó por compartir de forma sacrificial y con generosidad desinteresada, versículos 44 y 45, Hechos 2. También se experimentaron gozo sobrenatural, versículo 46. La generosidad de su amor sincero el uno por el otro produjo una alegría incontenible que estalló en alabanza a Dios. Versículo 47. Y esto impactó a los incrédulos alrededor, quienes respondieron favorablemente a la transformación irrefutable y las virtudes desinteresadas que observaron en las vidas de estos creyentes. Versículo 47. Esta iglesia, el fruto de su devoción a los medios de gracia, a su devoción a la palabra de Dios, se dio a conocer por un gozo. Y todo inconverso decían, pudieron ellos dar, la iglesia, testimonio a un mundo inconverso de la obra de Dios en sus corazones. Y lo que estamos hablando aquí y resaltando es particularmente una de ellas, la devoción a la palabra de Dios. Los medios de gracia que se le ha dado a todo creyente. Y entonces esto, hermanos, esto es lo que una verdadera devoción, un meditar en la palabra de Dios debe de producir en los hijos de Dios, en el creyente. Versículo 42 dice que se dedicaban continuamente, ahí en el libro de los Hechos 2, se dedicaban ellos continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y esta fue la clave entonces de parte de su gozo y su contentamiento en Dios. Claro, esto no fue exclusivo de la devoción de la palabra de Dios. La meditación en ella no es algo nuevo que se ve en el Nuevo Testamento. A través de la palabra de Dios se resalta esta verdad. Y lo podemos ver aquí precisamente en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Y por ello, aquí en el Salmo 1, vemos dos verdades esenciales de cómo el hombre de Dios, el creyente, el recipiente de la gracia de Dios, también puede encontrar gozo haciendo uso de la palabra de Dios, meditando de continuo en ella. Y por ende le llama a usted y a mí a hacer lo mismo. Es un hermoso recordatorio que vemos aquí en el Salmo 1, no por coincidencia, es de que es uno de los salmos más preferidos y más conocidos en la palabra de Dios. Porque es tan hermoso. Nos muestra una forma muy vívida lo hermoso que es meditar y vivir la palabra de Dios. Por eso vamos a ver dos verdades que resalta el Salmo 1. Meditar y vivir la palabra, versículos 1 y 3. Y número 2, buscar y confiar en el favor de Dios, versículos 4 al 6. Un poquito de contexto para el libro de los Salmos, para aquellos que no están muy familiarizados con ellos, que quiero que tengan en mente mientras meditamos, examinamos acá el Salmo 1.
quiero que tenga varias cosas en mente, un par de cosas en mente. Lo primero es que es importante tener en mente, cuando usted ve el libro de los Salmos, que existen diferentes tipos de salmos. Lo hemos dicho en mensajes anteriores para los que son de casa. Los que nos visitan quizás no se han perdido de ese dato importante. Pero hay varios diferentes tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, de acción de gracias, de sabiduría y de unos que se le llaman la Torá, que son relativos, tienen que ver con la ley de Dios. El Salmo 1 es clasificado como un salmo de sabiduría por centrarse en la ley de Dios. Ahora, estos salmos de sabiduría fueron escritos con propósitos específicos. Tenían la idea de querer instruir al pueblo de Dios sobre la voluntad de Dios para sus vidas, igual como el Salmo 127. Hace un par de semanas estuvimos meditando en el Salmo 127. Lo segundo que quiero que tenga en mente en el libro de los Salmos, entonces, es de que no solo provee instrucción para el diario vivir, son cánticos, son a través de cánticos, sí, proveen verdades acerca de la voluntad de Dios. Y a la luz de ello, entonces, las verdades que vemos acá, la instrucción que vemos en Salmo 1, nos muestran la voluntad de Dios acerca de cómo el creyente, la localidad de su gozo está en conexión a la palabra de Dios. Y nos vemos acá entonces, el Salmo 1 nos provee instrucciones sobre la vida bienaventurada de los justos y las bendiciones para aquellos que meditan y viven según la palabra de Dios. O como el salmista lo dice, para los que se deleitan en la ley de Yahvé. De tal manera que ese salmo viene a ser de mucha instrucción sobre las bendiciones de el pensar en la verdad de Dios. Y lo que vamos a ver aquí en el Salmo 1 entonces, ya para antes de entrar aquí de lleno a nuestro pasaje, es que el escritor del Salmo 1 nos presenta dos clases de personas. Nos muestra, va a ver aquí usted a los justos y a los injustos, a los rectos y a los impíos. Y luego ahí va a contrastar su sistema de valores, su sistema de lo que ellos valoran, de lo que ellos buscan, la moralidad de ellos, el estilo de vida de ambos. Y aquí es entonces donde encontramos la primera verdad esencial de cómo el creyente, el justo, encuentra su gozo y contentamiento en Dios. Y por ende nos instruye a usted y a mí a hacer lo mismo, a meditar y vivir la palabra de Dios. El salmista entonces ahí en versículo 1 se enfoca en la importancia de meditar y vivir la palabra de Dios. Y aquí vamos a pasar la mayoría del tiempo en nuestro pasaje en estos tres versículos. Versículos 1 al 3, la mayoría, porque si entendemos el contraste de la forma en la que está definiendo entonces el salmista acá en esos primeros tres versículos, va a ser fácil entonces ver lo que hace en los últimos 4, en donde simplemente dice, contrasta la vida del impío. Lo que el justo hace aquí en los versículos 1 al 3, lo que el injusto no hace, lo que el impío no hace, y el fin de la vida del impío lo vemos en el versículo 4 al 6. Comencemos aquí en el versículo 1 entonces, y aquí hay varias verdades que quiero que usted vea que el pasaje nos muestra. Y quiero que lo vamos a ir deteniendo muy despacio, pero sea paciente conmigo. Lo primero que menciona el salmista en el capítulo, en versículo 1, es la frase, bienaventurado es el hombre. Aquí hay bastante que puede implicar esa frase. ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Y alguien preguntará, bueno, ¿qué significa ello? Y si usted es como yo, hace otra pregunta, ¿quién es el hombre bendito? ¿Quién es el hombre bienaventurado? Ya que le llaman que es feliz, es bienaventurado. La respuesta, lo vemos ahí en el contexto del libro de los Salmos, descubrimos que se refiere a los justos. A los quienes están refiriendo acá es el pueblo de Dios, aquellos que son el receptor del favor divino de Dios. Esa expresión, cuán bienaventurado es el hombre, es la misma que más adelante en otro salmo David utiliza en otros pasajes al hablar de aquellos quienes reciben el perdón de pecados. Por ejemplo, ahí en el Salmo 32, David comienza diciendo, cuán bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada. En otras palabras, cuán bendecido es el hombre cuya iniquidad Yahvé no tomará en cuenta. Y rápidamente usted que
ha sido receptor de la gracia de Dios, que ha experimentado, se ha deleitado y ha sido su deleite el perdón de sus pecados, será pronto a decir amén a ello. Hay un gozo que viene como resultado de ello. Usted y yo somos contados como parte de quienes son bienaventurados entonces delante del Señor, porque nuestra transgresión ha sido perdonada. Pero también nos recuerda de que si hay algún pecado no confesado, también puede traer esto, la ausencia del gozo, ya que estamos hablando del gozo. Ve ahí un ratito al Salmo 32, por un momento. Versículo 1 al 5, ahí donde citamos el versículo 1 hace unos momentos. Versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea lo que dice el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. La falta de confesión de un pecado no confesado, puede traer la ausencia del gozo. Y el salmista lo dice acá entonces. Cuán bienaventurado es aquel quien el Señor ha perdonado sus pecados, quienes confiesan sus pecados, se arrepienten y luego su comunión con el Señor es restaurada. Su corazón experimenta la armonía con Dios nuevamente. La culpabilidad de su pecado es perdonado en ese momento. En resumen, entonces, yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, cuán bienaventurado es el hombre, que dice aquí el Salmo 1, versículo 1, que encontramos, se refieren a los justos, al creyente, quienes conocen el perdón de Dios y las bendiciones que estos tienen en Él. Y lo que usted y yo entonces debemos de pensar cuando piensa en el gozo es que comienza con su comunión con Dios. Ahí, ¿cómo usted puede entonces buscar su gozo en el Señor? Comienza diciendo, ¿cómo está mi comunión con el Señor? ¿Será su gozo anclado en su comunión con Dios o cuando todas las circunstancias están bien y todo es placentero? Claro, no quitamos, no queremos decir de que no hay momentos en el que el creyente experimenta grandes aflicción de corazón cuando está en una prueba. No estamos hablando en ello, pero aún en ello no pierde de vista su esperanza y contentamiento en el Señor. Una cosa más antes de pasar aquí a lo que dice el Salmo 1, ahí en esa frase de cuán bienaventurado, me llama la atención la palabra bienaventurado que el salmista está usando acá. Significa literalmente que es feliz. Cuán bienaventurado, dice cuán feliz. Cuán feliz es. Ese término se refiere, como dice un comentarista, a la condición espiritual, entonces, gozosa de aquellos que están en armonía con Dios, al experimentar placer y satisfacción por ello, porque tienen comunión con Dios. Es feliz aquellos quienes se deleitan en Dios. Feliz es el hombre que, es la idea acá con esa frase. De manera que el gozo entonces comienza en tener armonía con Dios. Pero vea lo que más sigue diciendo ahí el pasaje entonces. El resto del versículo, el salmista continúa diciendo, feliz es el hombre que no hace, ¿qué? No hace qué. Ahí va a comenzar el salmista a describir un listado de cosas que el hombre bienaventurado, el hombre feliz no hace. Número 1 dice, feliz es el hombre que no anda en el consejo de impíos. La idea aquí es que el salmista describe a un hombre que no sigue los consejos de aquellos que son malvados, impíos. El término impío que utiliza el salmista aquí se refiere literalmente a una persona que es culpable de crimen.
Estamos hablando aquí de la palabra de Dios. Aquellos que es impíos, sabemos de que aquellos que no aman la ley de Dios son aquellos quienes transgreden la ley de Dios. De manera que aquí el impío está en referencia a aquellos quienes no buscan la ley de Dios, no se deleitan en ella, no la aman. Por lo contrario, la quebrantan. Y dice el salmista entonces, feliz es aquel hombre que no adopta esta actitud. Feliz es el hombre que no vive de esta manera. No adopta los ideales, los valores del mundo, del impío, ni tampoco comparte sus perspectivas. No busca asociarse con ellas. Para nosotros de día es lo mismo también. Felices son aquellos que no buscan vivir como el mundo. Es una frase muy común en medio nuestro. Y sabemos lo que significa. Es decir, de aquellos que evitan la manera de pensar, el creyente que evita la moralidad del impío, las ideologías del mundo. Ideologías y manera de pensar y de actuar que por naturaleza son hostiles a la verdad de Dios. Y nos insta a usted y yo a hacer lo mismo, de una forma indirecta o directa. Si usted ha recibido el favor de Dios, goza de esa postura hermosa con el Señor que Él ha obtenido por medio del perdón de sus pecados, disfruta del placer, la satisfacción que conlleva el estar en armonía con Dios, cantando y alabando al Señor por el perdón de sus pecados. Le dice entonces, mantente de esa manera. No abraces la conducta, ni la moralidad, ni la manera de pensar del impío. Y piensa en las maneras entonces en las que usted y yo, en lo personal, pudiese estar en momentos tentado o las áreas en las que lucha, que aún necesitan ser renovadas de nuestra mente, en nuestra manera de pensar, que puede asemejarse más a la del impío o la del mundo en su moralidad, su manera de razonar, que la de uno que ama la ley de Dios. Sea en la forma en la que cría usted en la crianza de sus hijos, sea en la forma en la que usted dirige su familia, su matrimonio, la manera en la que usted trabaja, la ética con la que usted trabaja, o sea, lo que sea. Cualquier área en la que usted tenga luchas. Refleja esto a alguien que ama la ley de Dios. El salmista dice, el creyente debe recordar que no encuentra su gozo en vivir de esa manera, sino en vivir la ley de Dios. El gozo de los justos se encuentra en seguir el consejo de la palabra de Dios respecto a la vida y a la piedad. Y en el proceso de vivir la palabra de Dios, encuentra que el fruto de ello es gozo. De tal manera que el creyente en su fidelidad, en la obediencia a la palabra de Dios, va a experimentar de que hay gozo en su vida. Lo siguiente que dice el salmista acá entonces, sigamos leyendo. Feliz es el hombre que no se detiene el camino de pecadores. Esencialmente lo aquí con ello, el salmista dice, el hombre justo no adopta ni abraza el estilo de vida de aquellos que desobedecen, rechazan la palabra de Dios. Felices son aquellos que no viven como el mundo, que ama el pecado. Y por último, feliz es el hombre que no se sienta en asientos de escarnecedores. Una palabra más precisa para traducir escarnecedores podría ser burladores. Y nos ayuda esa palabra, creo, a entender lo que está tratando aquí de transmitir el salmista, la palabra de Dios. Me gusta lo que un comentarista dice al respecto. El término de burladores se refiere a aquellos que ridiculizan a los justos y tratan de destruir su integridad, aquellos que aman la ley de Dios. Estas personas son viciosas en sus palabras, a menudo utilizando dobles sentidos, burlas constantes, emplean palabras abominables y son ellos mismos abominables, como Proverbios 24:9 lo describe.
Fin de la cita. El incrédulo ve con desdén la ley de Dios. No la ama, se burla. El salmista dice, es gozoso aquel quienes no están en esa postura, sino que exaltan la ley de Dios y la aman. ¿Qué más sigue diciendo acá entonces el salmista? Ahora el salmista empieza a hablar acerca de las cosas que el hombre justo sí hace o no hace, que no debe de hacer. Versículo 2, el salmista dice, presenta las cosas que el hombre justo sí hace y se deleita en ellas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí dice, es aquí entonces la localidad, el lugar, el gozo y el deleite que tienen los justos, en la ley de Yahvé. Ahí encuentran su placer, lo que el impío, lo que el malvado, el pecador, el burlador no hace. Se complacen en la ley de Jehová. Ahí está su deleite, su felicidad. Obviamente aquí la ley de Jehová no se refiere, no se limita únicamente a los 10 mandamientos, es a toda su palabra, todo el consejo de la palabra de Dios. Ahí en entenderla, en vivirla, en conocer a su Dios, en la forma en la que se ha revelado, eso le produce gozo al creyente. Nuevamente, no es que no estamos ignorando que hay momentos de dificultad y tristeza y dolor, pero vemos cuando el creyente sabe su gozo, no lo pone en las circunstancias temporáneas, sino en las realidades eternas. Yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, dice, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo podría exactamente, usted se podría preguntar, cómo logra ello entonces meditar en la palabra de Dios? El salmista presenta algo aquí, la idea que está dando el salmista es alguien que medita en la palabra de Dios, no lo hace simplemente very light, ¿verdad? Ya leí mi versículo del día y ya me voy. Y como dice en inglés, you move on. No es simplemente para alguien que dice, yo ya la chequeé, yo ya apacigué mi conciencia y por lo tanto me toca hacer lo demás. No, sino el que medita la ley de Dios, el que busca comprender verdaderamente la palabra de Dios. Y una vez que la comprende, no se detiene ahí, más bien se esfuerza por vivir de acuerdo a ella. Esa es la esencia de ahí del verbo meditar. Me gusta cómo un comentarista ilustra esta verdad de cómo se nos llama a meditar. Entonces, ¿cómo deberíamos de entender la palabra meditar que está usando acá el salmista? Déjeme citar acá, cito. La meditación implica un pensamiento prolongado o reflexión prolongada. Y la figura retórica estadounidense para meditar, en el inglés se usa una frase que es masticar un pensamiento. Otra imagen más vívida proviene de una cafetera. Ustedes saben, los que han usado una cafetera, el agua sube por un pequeño tubo de la cafetera y luego empieza a drenar a través de los granos del café al recipiente. Y después de varios ciclos de agua que caen sobre el recipiente, sobre los granos y cae sobre el recipiente que agarra el líquido, el sabor de los granos del café ahora se transfiere del agua, se mezclan y luego caen en el contenedor de la cafetera y ahí esta mezcla se le llama el café entonces. Esta mezcla de agua con los granos de café. Y así es como el cristiano necesita entonces hacer circular sus pensamientos a través de los fundamentos de la palabra de Dios hasta que comiencen a pensar como Dios y luego actúen piadosamente. Qué hermosa esa foto, ¿no? De la cafetera.
toma tiempo. No pasa como un microwave. Tiene que rumenear como la vaca, ¿no? De que mastica algo y lo mantiene y lo saborea y ve todos los sabores y luego la puede tragar. Y obviamente el alimento, si podemos seguir en esa idea, debe de traerle fortaleza y vitalidad. Entonces, es una gran ilustración para entender lo que el salmista está diciendo acá referente al meditar la palabra de Dios. Y dice, y esta forma de pensar y pensar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, dice que lo hace de día y de noche. Y si usted es como yo, nos sentimos cortos, ¿no es cierto? Porque decimos, yo estaba de acuerdo en cómo lo que significa reflexionar en la palabra de Dios, porque sí lo afirmo, pero ahora donde dice que si lo hago de día y de noche, es decir, continuamente, nos trae convicción. Debo de hacerlo más, debo de hacerlo mucho más. Pero dice, el justo, feliz es aquel que hace ello. No solo lee la palabra de Dios por un momento y la olvida, como dice Santiago, que se ve como un espejo y luego se olvida de lo que leyó. Buscan comprender la palabra de Dios, pensar como las Escrituras, para luego entonces verlo en su vivir. Y esto, hermanos, debe ser nuestra delicia entonces. Buscar comprender la palabra de Dios, exponer nuestros corazones a la palabra de Dios, con el deseo de escuchar lo que el Señor habla en nuestras vidas a través de ella, que nos santifique, que nos instruya, que nos aliente. Que seamos transformados por la palabra de Dios, que la vivamos, y cuando no la vivamos, rogarle al Señor, ayúdame a vivirla. Ayúdame a vivir conforme a ella. Que sea esto lo que controle mi mente y no que sea y que no sean mis pasiones o que no sean mis emociones. Y hay una lucha que el creyente va a tener de continuo. Es por eso que el creyente, hace semanas atrás, un tiempo atrás hablamos de que se encuentra en una lucha, en una guerra espiritual. Hay lucha con el creyente, con su pecado, con su carne, con el mundo, todo lo demás. El deseo es cómo permanecer fiel a la palabra de Dios. Que el Señor controle, que sea la verdad de Dios la que esté entonces controlando, influyendo en la manera en la que pensamos y vivimos. Piensen en ello, hermanos. ¿Qué es lo que usted expone a su mente de continuo que no nos edifica? Piense en lo que usted de continuo está consumiendo. Piense en lo que escucha, lo que hablamos, los pensamientos que entretenemos en nuestra mente, memorias que a menudo pensamos y nos quedamos ahí. Y a menudo sin darnos cuenta, estas son las cosas las que usted termina meditando y reflexionando más que la verdad de Dios. Pregúntese, ¿cuáles son las cosas que a menudo yo pienso? La manera que yo pienso detenidamente, entretengo mi mente durante el día. ¿Qué tanto de ello, de lo que a través del día yo estoy meditando y pensando, es la palabra de Dios y las verdades de Dios? Entonces, si usted va a querer experimentar el gozo del Señor, de la verdad de Dios y de su devoción en la palabra de Dios, como lo hacía la iglesia en Hechos, que se caracterizaban por un gozo, no es un positivismo, sino es la obra de la palabra de Dios en el pueblo de Dios, en gozo, que transforma su manera de vivir. Que el creyente entonces renueva su mente y no se conforma a los patrones de conducta que antes le caracterizaban. Y esta es la forma entonces, si hacemos así, entenderemos cómo el Espíritu Santo entonces obra
usa la palabra de Dios en nuestra santificación, nos viene a transformar. El salmista no termina ahí, versículo 3, en sus expresiones, con esas declaraciones, sino que quiere él, el salmista, que sus lectores tengan una imagen vívida y única en sus mentes sobre el hombre que ama meditar la palabra de Dios. Y nos provee una ilustración ahí en el versículo 3. Compara al hombre justo, al creyente que medita en la palabra de Dios, con un árbol. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y con esa ilustración entonces, con esa imagen vívida, el salmista describe 3 efectos que la palabra de Dios tendrá en aquellos que mediten en ella. El árbol acá representa al hombre justo. Dice, número 1, que es firmemente plantado junto a corrientes de agua. El agua aquí representa la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que el salmista entonces enfatiza luego después ahí en el versículo? Al ilustrar al árbol junto al lado de corrientes de agua. La respuesta es simplemente lo que está enfatizando. Es el impacto espiritual que la palabra de Dios tiene en la vida de aquellos que meditan en ella. El comentarista describe ese impacto de la siguiente manera, y lo cito: si el árbol representa al individuo, entonces el agua representa la palabra de Dios, porque así como el agua hace crecer al árbol, la palabra hace que la persona crezca espiritualmente también. Fin de la cita. ¿Qué otro impacto tiene entonces los que meditan en la palabra de Dios? El salmista dice que todo esto hace que el árbol produzca fruto en su temporada y su hoja no se marchita. En otras palabras, si un árbol está vivo y está siendo regado con agua, hidratado de continuo, pues el crecimiento se mostrará de manera constante y adecuada. Y del mismo modo, entonces, si los verdaderos creyentes están en la palabra de Dios, esto producirá frutos de justicia. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios en el creyente? Frutos. Y nuevamente, ¿qué es la razón por la cual produce que su hoja nunca se marchite y que siempre esté reverdeciendo? Al menos pensando en el árbol, es porque está constantemente siendo regado por el agua. Entonces, simplemente para resaltar todo esto, hermanos, la importancia de meditar en la palabra de Dios para que haya fruto en nuestras vidas. Por eso en el Nuevo Testamento vemos que se nos instruye, se nos anima, se nos exhorta a que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces nos es necesario recordar entonces cuán necesitados estamos todos nosotros de la palabra de Dios en nuestras vidas para dar fruto y estar vigorosamente vivos en él. El versículo termina diciendo: todo lo que hace prospera. Y con esto entonces el salmista ahí, al concluir el versículo 3, nos presentó a una imagen impactante de lo que produce la palabra de Dios en aquellos que meditan y viven según ella. Y al mismo tiempo, con lo que acaba de decir el salmista, resalta la realidad que los impíos carecen de esta condición. El salmista va a decir: los impíos no saben lo que esto es. Carecen de esta bendición porque no aman la palabra de Dios, no la aman, la rechazan.
Versículo 4, entonces entramos ahí, el contraste, lo que hace el impío. No así los malos. Significa que la diferencia del justo que prospera como los árboles bien regados con la palabra de Dios, esta verdad que el justo experimenta cuando los que se deleitan en la verdad de Dios, que la buscan comprender y vivirla y a través de ello experimentan el gozo, el impío no lo tiene. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto entonces de nuestro mensaje. Vamos a ir terminando. Recuerdan que dije que la mayoría del tiempo íbamos a pasar en versículos 3 versículos. Porque ahora que vemos entonces lo que hace el justo y cómo la verdad de Dios viene a hacerle de gozo y cuál es su fin, vemos entonces lo que es opuesto a quienes no lo hacen, que no lo aman, no aman la verdad de Dios. Y a nosotros nos invita a buscar y confiar en el favor de Dios. Versículos 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo, como la paja, que arrebata el viento. La razón por la cual los siguientes versículos muestra, y no voy a pasar demasiado tiempo en ellos, es porque muestran entonces el contraste de todo lo que los justos hacen y que los impíos no. Lo primero que dice el versículo 4, los impíos son como tamo, como paja. La palabra tamo o paja, el salmista que está usando acá, con ello el salmista está describiendo la condición realmente espiritual del impío, de los malvados. Aquellos que están familiarizados con el tamo saben lo que es. Esto es una cáscara seca, sin vida, de una semilla que se separa de la semilla, a ser aventada o trillada, como el trigo. Si alguna vez usted ha visto limpiar el trigo, le pegan, ¿cierto? Y suelta la cáscara, lo seco, no la semilla que tiene, lo que está muerto de la semilla, lo seco. Describe, eso es lo que el salmista usa para describir la condición espiritual del impío. Está muerta, espiritual. Y dice, se lo lleva el viento. Y al describir a los impíos, entonces no puede evitar empezar el juicio final, el final de la vida de los que rechazan la palabra de Dios. Ahí en Mateo 3:12, Juan el Bautista habla sobre el juicio de los futuros, el juicio futuro de los impíos, de los malvados, aquellos de los cuales viven toda su vida en completa transgresión de la verdad de Dios, de la injusticia, actos de maldad, burlándose, transgrediendo la ley de Dios. Y encontramos en la palabra de Dios que serán juzgados. Mateo 3:12 dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Obviamente en el contexto de Mateo 3:12, Juan estaba hablando de los fariseos y saduceos, personas que pretendían ser buenas y religiosas por fuera, pero estaban espiritualmente muertas por dentro, como la paja, seco. El justo no ama la ley de Dios, no vive la ley de Dios, no le importa la ley de Dios, el injusto, perdón, el impío. Y será juzgado por parte del Señor. Y entonces para el justo esto viene a ser un recordatorio de la vida momentánea, placentera, sí, que quizás el impío pueda experimentar, de los que rechazan la palabra de Dios. Y que usted le ve y dice, mire, esta persona vive como completamente rechazo a la verdad de Dios, inmoral, en ideas completamente erradas, parecen ir prosperando, todo les va bien,
Materialmente, miren, wow, están prosperando. Parece que incluso aún sus hijos van a las buenas universidades. Todo va bien, parece que la vida va bien. Y no aman la ley de Dios. Y yo aquí, que busco serle fiel al Señor, me va mal en esas áreas. Es porque, como decía el salmista, Salmo 73, ¿no es cierto? Se ha olvidado cuál es el fin de los impíos. Hoy están y mañana no, en la brevedad de la vida. Versículo 5, por eso el versículo 5 del salmista dice: los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Los caminos, las obras y el estilo de vida del hombre injusto no serán aprobados por Dios, es la idea acá, y por ello no podrán permanecer en la comunión de los justos. Eventualmente, ellos no son los que van a disfrutar de las bendiciones que eventualmente los creyentes sí van a tomar. Participar en ellas. El fin del impío es juicio de Dios, no para bien. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, desde versículo 5. Y versículo 6 termina afirmando el salmista: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y esa declaración es asombrosa, porque dice, resalta una verdad que necesitamos tener en mente. Cito un comentarista acá acerca de ello. El concepto aquí de ser conocido por su nombre, que está hablando aquí el salmista, es paralelo a haber encontrado el favor de Dios ante los ojos de Dios. Por supuesto, Dios conoce a cada individuo por su nombre, en el sentido literal, porque es omnisciente, pero en ese sentido, el hecho de que Dios conozca a los suyos, a uno por su propio nombre, es sinónimo de que Él lo haya honrado con su favor, le haya dado su favor. Y nuevamente aquí está afirmando únicamente una afirmación sobre el conocimiento por parte del Señor, de que Él sabe quiénes son sus justos, Él sabe de quiénes son aquellos que aman su ley, Él sabe aquellos que aman con quien Él tiene comunión. Y Dios tiene un cuidado especial por ellos. Incluso Dios Él es su Salvador, Él es su Redentor, Él es el que les ha perdonado sus pecados. Dios cuida de los justos que aman su ley y buscan ser fieles a Él, y que encuentran su gozo y su contentamiento en Él. Todo lo contrario, todo lo que no hace el impío. Y por eso su esperanza está en Dios, no en esta vida únicamente, en lo temporal, cosa que el impío toma orgullo y se jacta. El creyente encuentra su gozo en el Señor. Y menciono ello simplemente para un recordatorio, terminar. Es un ánimo para nosotros entonces decir: continúa en la meditación de la palabra de Dios, continúa en ello y encuentra tu deleite en ello. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos a permanecer en deleite en tu palabra. Como iglesia queremos caracterizarnos, aún así como la iglesia en el libro de los Hechos. Devoción a tu palabra, pero una verdadera devoción, una que nos da deleite y transforma nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y a través de ello experimentamos el gozo. Y somos débiles, Señor, ayúdanos, y que en nuestro corazón haya el continuo deleite de permanecer fieles a ti. Sostén a tu iglesia, Señor. Tú eres el que la edifica y utilizas tu palabra para edificarla. Te doy muchas gracias por esta mañana y por la vida de mis hermanos.
Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.